Hola a todos compañeros, soy Japitel y aquí estoy de nuevo con vosotros y como veis ha llegado el día que muchos aférrimos de Honda estábamos esperando. Se ha presentado hoy en el Salón de Milán, en el EICMA, la nueva Honda Transalp 750 XL, XL 750. He tenido la suerte de ver la presentación en directo y ha sido una pasada. Voy a hacer un inciso, también he visto, voy a parar el vídeo un momento, también he visto la presentación de la V-Strom 800 centímetros cúbicos, que ha sido una pasada y creo que va a ser una competencia muy dura. Te haré un vídeo más adelante, me pondré, en cuanto acabe con este vídeo, me pondré con el de la Suzuki. Me parece una moto muy interesante. Siguiendo con esta moto, bueno, pues Honda nos la presenta de una forma magnífica en lo que va a estar englobada y para lo que va a estar enfocada, que es para carreteras reviradas, para montañas, para hacer trayectos largos, para disfrutar de ella en ciudad. Eh, eh, los managers de Honda han presentado como una moto que sirve para todo. Evidentemente tiene unas capacidades off-road bastante potentes que veremos ahora a lo largo del vídeo, y veremos la moto grabada en vídeo en el Salón de Milán hoy por la mañana para que veáis un poquito las dimensiones. Bueno, como decía, es una moto que tiene una pinta muy estilizada. Aquí vemos que nos presentan dos motos, una con los colores originales Transalp y la otra ya con otros colores, también muy bonita. Y a mí personalmente hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. A destacar lo que dije en un principio, el motor de 700 centímetros cúbicos, que es una pasada, de 750, perdón, que es el que monta la Hornet, y que a esta moto le da un caballaje bastante importante, 90 caballos y un 75 Nm, si no me equivoco, de par motor, y que trae mucha tecnología y mucha electrónica, ¿vale? Y hay otras cosas que me gustan menos, que las diré a lo largo del vídeo, ¿vale? Que ya me gustaban menos cuando las vi y ahora me gustan menos al verlas que siguen tal como son, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que trae de nuevo esta moto. Vamos a ver un vídeo en el que habla de las características técnicas. Bueno, como vemos, trae cubrecárter. Vemos que antes había otra moto que aparecía con ella, no lo llevaba, o sea que hay una que es más aventurera, de off, y la otra es más de carretera, de ruteo, ¿vale? Seguramente tenga varias versiones. Tubo de escape muy parecido al de la 500X, cosa que no me gusta, sobre todo el posicionamiento que tiene a la hora de hacer off. Pero bueno, eso va para gustos, sobre todo porque lleva una especie de deflector cromado que si se cae la moto rápidamente se chafa, y vale unos 80-90 euros cambiarlo. No es más que un embellecedor, pero también podrías dañar lo que es el tubo de escape. Vale, tiene luces LED. Evidentemente, como traen ya todas las motos, incluida la 500X, la Africa Twin, y señal de emergencia, de frenada de emergencia, que también lo trae la Africa Twin y la CB 500X. Es una moto muy estilizada, como digo. Veo que tiene bastante plástico, y aquí está la principal novedad que trae, que es el motor de 750 centímetros cúbicos que Honda ha adaptado, en este caso, para Transalp, y tiene un torque de 75 Nm y 90 caballos de potencia, ¿vale? Aparte tiene un sistema electrónico de selección de torque, o sea, de selección de par motor. Podemos elegir hasta cuánto par motor desenvuelve la moto, que eso es algo interesante. Creo que tiene 3 modos, si no me equivoco, lo pondré al final del vídeo. Y tiene acelerador electrónico, que también es muy importante. ¿Vale? Lo que digo, un par motor impresionante, 75 Nm, que puede ser seleccionable, y 90 caballos, que es muy buena potencia, sobre todo si queremos campear con ella, rutear o hacer un poco de off-road. Pues la verdad que el motor es un bicilíndrico en paralelo, una maravilla. 755 centímetros cúbicos. Vale, ¿qué más podemos ver así a primera vista? Bueno, la iluminación LED, aparte de ser intermitente, una nueva pantalla, nueva porque es nueva la moto, evidentemente, 5 pulgadas de color TFT, bueno, preparada como hoy en día vienen todas para smartphone voice, para Android y demás. No es más que
Importante, parabrisas aerodinámico para protección de viento que es seleccionable en altura, que eso es bastante importante. Vemos aquí en la foto, vemos cómo cubre bastante bien en rodillas lo que es el carenado de la moto, aunque el faro es estrechito, el carenado cubre perfectamente el cuerpo del piloto, y vemos que trae sus cubremanos, que también es interesante. Eh, bueno, dice que es una moto muy confortable, no cabe duda. Hoy en día todas las motos, incluso las más cañeras de off-road, que presenté hace poco un vídeo, son muy confortables en tanto cuando vamos levantados como sentados y cuando hacemos largas tiradas. Y aquí está otro de las cosas importantes que muchas veces se obvia, pero es muy importante, que es el chasis. Un chasis muy versátil, en forma de diamante, ¿vale? Tubular, de acero, y que pesa la moto en orden de marcha 208 kilos, que es muy poco. Yo cuando quería que saliera Transalp quería que no pasara de 220 kilos y ha superado mis expectativas. 208 kilos me parece muy buen peso para una moto de su calibre. Y luego tiene 210 de altura libre al suelo, desde que es el punto más alto al suelo, que más alto me refiero, que libra del suelo 210 milímetros, que no es mucho. Por poneros un ejemplo, una Teneré creo que tiene 240 milímetros así, o sea, 210 está bien, ¿vale? ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos que nos sirven imágenes de ella preparada para aventura, entrando por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque tiene unas ruedas de 21 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás. Trae su cubrecárter para evitar algún destrozo. Una avanzada tecnología con 5 modos de pilotaje: estándar, Sport, Rain, Gravel y uno que puede elegir el usuario. Una pantalla bastante completa, y aparte os daré más características, pero no sé si salen aquí, ya me he perdido. Estaba buscando, sí, en pantalla. También tiene ABS seleccionable, varios ABS, y se puede cancelar el ABS trasero. También tiene un sistema anticaballito, porque tiene 90 anti-wheel, que tiene 90 grados de potencia, 90 grados, como tiene 90 caballos de potencia, por si alguien se le va la mano, que eso también es interesante. Y tiene una versión para la 2, que también es muy interesante, que baja el caballaje. Bueno, ahí viene. A2 compatible license. Un montón de accesorios, como veis, para aventura, rally, para confort urbano, touring. Es una moto hecha para cualquier tipo de persona. Trae sus barras de protección, sus luces antiniebla de carretera y demás, o sea que un montón de opciones que la verdad pues llama la atención. A mí personalmente, a ver, me gusta la moto, no me ha llamado excesivamente la atención, me parece muy Transalp, me parece muy Transalp, se parece mucho a los últimos modelos de Transalp, y creo que está bien. 210 metros, 210 milímetros de altura desde el cubrecárter hasta abajo es una buena altura, y las suspensiones, que son, luego lo diré, son Showa de 43 milímetros con función separada. Creo que son con 210 delante y 190 detrás de recorrido, ajustables en varios modos, ¿vale? Ahora vamos a ver unas imágenes de ella in situ en Milán, y ahí sí os podéis hacer una idea más de las dimensiones de esta moto. Vemos y de las dimensiones de la moto. Vemos que va calzada con unos Metzeger Karoo Street, unos de los neumáticos que yo suelo recomendar para este tipo de motos. Y aquí podemos ver las dimensiones, y aquí he puesto las características más importantes: 755 centímetros cúbicos, 90 caballos, 75 newton metros. Muy buena potencia, una pasada de potencia. Autonomía de 390 kilómetros, muy buena autonomía. 16,9 litros de depósito, que no está nada mal. 208 kilos de peso en marcha, que es una pasada. Distancia al suelo 240, aunque nos decía que de chasis eran 210. Yo estuve buscando y me aparecen 240, o a lo mejor es que no he cambiado, 210. Creo que son 210, puede que ahí haya un fallo. Una horquilla invertida y un amortiguador trasero Showa con recorrido 200-190, 10 menos de lo que os dije, pero bueno, está bastante bien, visto a la vista de que esta moto evidentemente no es una moto hiper deportiva de off-road.
El otro día mostré un vídeo en el que a mí me parecen las tres más top para hacer off-road, que son la Teneré, la Touareg 660 y la KTM 890 Adventure R, que tienen, bueno, pues recorrido parten de 210 hasta los 240, ¿vale? Pero no está nada mal, 200-190. Tiene una capacidad off-road muy importante. La podemos disfrutar a tope. Y con el peso que tiene es una pasada. Llantas de 21-18 y los frenos delanteros doble pistón de 310 milímetros y un monopistón de 256 con un solo disco detrás trasero. Vale, podemos ver que puedes meter fácilmente por caminos. No me gusta nada porque se chafa en nada. Nada más caer hacia un lado vas a tocar sí o sí y vas a estropear el tubo de escape. Os lo digo por experiencia. También mucho plástico, muy sobredimensionada adelante con respecto al faro muy estrecho, pero sobredimensionada, que eso está bien para que te cubra las piernas en el viaje, pero que bueno, habrá que poner unas protecciones si no nos queremos dejar el dinero en plásticos que son bastante caros. Cubre cárter, como vemos, tiene unos refuerzos de barras de acero, habría que ver de material por el que está hecho por fuera y tiene bastante buena pinta. Las pinzas serán unas Nissin, los discos flotantes delante lobulados de unos 310 milímetros y trasero, he dicho, 256. Más voy a dar también una opinión personal. Veo demasiado plástico que no es que sea bueno o malo y me decepciona también un poco lo que es el tubo de escape. Quizás sean las dos únicas partes que me decepcionen. Por lo demás, me parece una moto impresionante. El tubo de escape se lo hubiera puesto un poco más alto y un poco más escondido y otro tipo de tubo de escape. Y la zona delantera plástica, pues a lo mejor es que es inevitable, pero veo un faro demasiado pequeño, quizás, y un cuerpo ahí demasiado. Pero bueno, eso son opiniones personales y para gustos hay colores. No me ha llamado la atención brutalmente su estética, pero la verdad es que la moto es una pasada. No puedo decir otra cosa. Vale, más adelante haré otro vídeo cuando sepamos o incluso pueda ir a probar a un concesionario y daré mis impresiones. Como he dicho, voy a hacer también un vídeo de la Suzuki V-Strom 800 que me parece también una pasada y un duro rival para esta moto, para Transal. Entonces va a estar muy reñida la cosa entre los 750 y 800 centímetros cúbicos. Vamos a ver cómo termina. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo, compañeros. Hasta otra. Cuidaros.